¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? El papel de Televisa en el fútbol siempre ha sido motivo de polémica, de discusiones, por la influencia que ha tenido no solamente en México, sino en el resto, incluso del planeta. Se acaba de presentar una película protagonizada por Diego Luna que plasma hasta cierto punto la forma en cómo se consiguió el Mundial del 86 después de la dimisión por parte de Colombia por problemas de violencia y en donde se plantea el tema de la corrupción, pero sobre todo la influencia directa de Televisa en esta decisión. ¿Qué ha pasado en los últimos años ahora con el FIFA Gate, en donde nos topamos nuevamente con Televisa involucrada en una acusación de que corrompió, literal, para tener los derechos de transmisión de las copas del mundo? ¿Cómo vamos entendiendo el proceder de esta empresa, que sin duda alguna es una de las más importantes que existen en materia de generación de contenidos audiovisuales y el poder que llega a tener dentro del marco de la propia FIFA? Voy a platicar con la analista en empresa y derechos humanos, Fernanda Hoppenheim, a quien le agradezco muchísimo de verdad que se encuentre con nosotros. Fernanda, gracias por acompañarnos. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a tu auditorio y a todas y todos. Muchas gracias. Gusto. Oye, muchas gracias, muy bien, honrados de platicar contigo. Oye, pues la primera pregunta entraría por ahí, de manera abierta. Eh, ¿Qué papel está jugando o qué papel juega Televisa en todo este maraña de intereses futbolísticos, negocios, contratos, corrupción, que bueno, con el FIFA Gate se pusieron sobre la mesa? ¿Cómo vamos entendiendo el papel de Televisa en este marco? Pues mira, primero que nada, quizás hacer un poco lo que se llama un zoom out, ¿no? Salir un poquito del caso Televisa en lo particular para luego entrarnos ahí, pensando más ampliamente en el rol que tienen las empresas, las televisoras, sí, estos corporativos conglomerados, pues, que operan en varios sectores y tienen una enorme influencia y una enorme capacidad económica, pero también de influencia política, ¿no? En estos procesos también deportivos, no solamente en otros espacios de la vida pública, del empleo, de la generación de riqueza, etcétera. Y ahí creo que es muy importante mirar lo que ha pasado pues con el fútbol, con la FIFA y en México y a nivel internacional con la interferencia o la influencia de este tipo de conglomerados, de corporativos enormes y muy influyentes en los últimos años, ¿no? Hemos podido ver cómo de alguna manera se ha desarrollado y se ha explotado cada vez más el negocio de los mega eventos deportivos, el negocio del fútbol, que va más allá de lo que sucede en una cancha, de lo que sucede con las y los atletas, sino que comienza a tener un rol central en temas desde publicidad hasta quién detenta las concesiones de transmisión, ¿no? Los permisos de transmisión, de actualización y creación de infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos cómo ha crecido, se ha vuelto cada vez más grande y casi que empieza a estar un poquito fuera de control según los parámetros que uno intuiría que son los razonables, esta influencia de las empresas, ¿no? Y también el rol de FIFA, no solo como una asociación deportiva, sino que se ha convertido verdaderamente en un actor que maneja, ¿no? Miles de millones de dólares y que está manejando un negocio, ¿no? Más allá del deporte como tal y del evento, del mega evento deportivo que puede ser una Copa del Mundo. Y este punto, por ejemplo, eh, entrando por este lado que nos estás planteando, este corporativismo, decía una frase ya de un poco vieja de César Luis Menotti: en cuanto sacaron el balón del barrio y se lo llevaron a la oficina, se acabó el deporte y comenzó a ser un negocio. Pero de repente nos topamos con un negocio, digo, ya lo echaron para atrás, pero que increíblemente no había traductores en español para un evento de esta magnitud, porque los derechos de televisión eran para el pueblo de Estados Unidos, o para los Estados Unidos más que para el pueblo de los Estados Unidos. De repente te topas con que hay tiempos de rehidratación en estadios que son cerrados, que tienen aire acondicionado interno, y es para vender, o sea, para vender, 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 hasta puntos tales que los propios protagonistas, o los que tendrían que ser protagonistas de este deporte, comienzan a quejarse de que esto está afectando su propio desarrollo. Se perdió ya la brújula completamente de lo que es un negocio, y que uno puede entender que como entretenimiento se vuelva negocio y este equilibrio y demás, pero se perdió ya completamente la brújula, y hasta dónde se están sacrificando también cuestiones de derechos humanos, cuando nos topamos que para construir estadios en Qatar,
pues murieron tantas personas, tantos migrantes, cuando nos topamos también con casos en donde estas empresas tan poderosas, pues a los jugadores incluso no les dan contratos como deben de ser. ¿Se perdió ya completamente estas líneas o nunca existieron realmente? Pues yo creo que esas líneas se fueron perdiendo, ¿no? Con los años, a medida que también esto se convirtió en justamente en un negocio cada vez más jugoso. También lo hemos visto incluso en los pases que pagan los clubes para mover jugadores, ¿no? Se están manejando unas cantidades verdaderamente exorbitantes que pues salen fuera de toda proporción, ¿no? Y eso, por supuesto, que afecta al juego en la cancha. Pero también afecta los derechos de todos y todas, ¿no? Esto que traes de Qatar, por ejemplo, es bien interesante porque cuando pensamos, ¿no? En empresas como Televisa, cuando pensamos en el tema de la transmisión o en cómo, pensando en la película de Diego Luna, que también vi, me gustó mucho, en cómo se consiguen, ¿no? Que las copas mundiales lleguen a los países, a que seamos anfitriones. Por ahí hay varios caminos, ¿no? Está al lado de la corrupción flagrante en algunos casos, como muestra de alguna manera la película, como ha pasado como en el FIFA Gate, como tú le has llamado o se ha llamado por ahí, digamos, en cuestiones que son delitos, que son sujetos de sanciones. Si no se persiguen por la vía judicial en los países en cuestión, al menos sanciones a nivel internacional por parte de organismos, incluso la propia FIFA, ¿no? Que ha sancionado a México y a otros países en distintos momentos. Eh, pero también hay otra parte que no constituyen necesariamente ese tipo de delitos económicos, como podría ser la corrupción, el desvío de fondos, el enriquecimiento ilícito, pero que constituyen sí abusos, ¿no? A derechos humanos y afectaciones como tal. Esto en el caso de los trabajadores migrantes, en el caso también del propio derecho de manifestación, de movilidad en las ciudades sedes. Cuestiones de salud, ¿no? Por ejemplo, hacer mundiales en lugares más allá de que estamos todos en el planeta afectados por el cambio climático, como Arabia Saudita, como va a suceder en unos años, ¿no? O como sucedió en Qatar, que tienen temperaturas de 50 grados, que aunque los muevan al invierno suyo, ¿no? Que en este caso fue diciembre del 22, afectan a los propios atletas, o sea, pueden poner en peligro la salud, la integridad física de atletas y de público, de la afición. Son consideraciones que se están dejando de lado, ¿no? Los derechos de los trabajadores migrantes, los derechos de las mujeres, de las personas LGBT en algunos países que tienen muchas restricciones hasta para que participe todo el mundo en la afición con libertad, ¿no? Expresándose libremente. Eh, y todo esto es por el capital que se mueve detrás un poco de este negocio multimillonario que se ha vuelto la Copa del Mundo, ¿no? Y eso es preocupante de ver porque, por supuesto, el deporte en general y el fútbol en particular es un deporte de masas, es un deporte de barrio, es un deporte que niños y niñas quieren jugar y si no tienen un balón, pues se lo fabrican con calcetines o con sudaderas o hasta patean una botella vacía, una lata, ¿no? Y que veamos en qué se ha convertido hoy la Copa del Mundo en la parte de negocios e influencia de las empresas es preocupante, es triste y creo que de alguna manera, pues todas las personas que trabajamos derechos humanos, que trabajan en los medios, que hacen periodismo, y ciudadanos de a pie que les interesa el juego, pues deberíamos estar de alguna manera expresando eh, ahí afuera esta inconformidad a través de pues los mecanismos, ¿no? Que cada quien quiere escoger. Pero creo que yo he visto, al menos en redes sociales, lo he visto mucho con jóvenes, con juventudes, que están indignados, ¿no? Que dicen, amo el fútbol, pero no a la FIFA, ¿no? O tienen expresiones así que me parecen importantes que estemos observando, porque sí hay creo que un hartazgo y una indignación por parte también de la afición, ¿no? El hecho de que no podamos ver los partidos en la televisión, ¿no? Como antes, que tengamos que comprar plataformas de streaming y otras cuestiones, paquetes especiales para poder ver el juego, que no podamos acceder en la Ciudad de México, por ejemplo, en mi caso, a los partidos en los estadios porque no son accesibles monetariamente para las personas que vivimos en México, que bueno, que ni siquiera se puedan hacer preguntas en español en los Estados Unidos, ¿no? A los jugadores, tanto desde periodistas de habla hispana como jugadores que hablan o entienden en el español, y que eso esté prohibido por la administración de Estados Unidos, de Donald Trump, me parece inaceptable, ¿no?
¿Cómo entendemos, entrando a lo que mencionas al principio, el papel de Televisa en todo esto? Pues mira, bueno, creo que Televisa ha tenido un papel muy influyente, ¿no? En la historia de México, no solo en el deporte, sino también lo sabemos en la política. Y esto es algo que hemos visto otra vez, no solo con casos o escándalos que se han destapado en torno al deporte, ¿no? Como el del Mundial del 86 y lo que ha pasado más recientemente, sino también en influencia en la política, ¿no? Otra vez, estamos hablando de una empresa enorme que maneja miles de millones de dólares anuales, que se mueve pues en varias esferas, ¿no? Desde clubes deportivos hasta televisoras, hasta distintos tipos de productos y servicios, ¿no? Internet, etcétera, que muchas personas consumimos sin saber que pertenecen a ese mismo conglomerado y por lo tanto tiene esta capacidad como de penetración en muchas esferas, ¿no? Lamentablemente no siempre ni Televisa ni otras empresas similares se manejan con total transparencia. Eh, Muchas veces pues negocian acuerdos un poco en lo oscurito, como se dice coloquialmente, y creo que ahí tenemos un problema. Tenemos un problema con, yo diría, el duopolio que tenemos en México con las televisoras, ¿no? Con el contenido. Tenemos un problema serio de a qué accedemos o dejamos de acceder según decidan estos señores en esos consejos de administración sentados alrededor de la mesa. Y eso hace entonces que sea menos democrático el acceso a la cultura, al entretenimiento y al deporte, ¿no? Este proceso del FIFA Gate, este proceso que se presenta, ¿no? En donde aparece Teresa con todas estas artes de corrupción, ¿no? Eh, es una práctica común, o sea, si nos basamos en todos los antecedentes que se han manejado, todo ello. ¿Y qué tanto nos muestra también, pues ahora sí que una hasta falta de competencia real, ¿no? Porque uno de repente se sorprende al decir, bueno, ¿por qué, por citar algunos casos, por qué Slim, que tiene su plataforma, no puede ganar, ¿no? Los derechos de un mundial? ¿O por qué otros empresarios a lo mejor que pueden disputar y de repente que no? Y luego te enteras que los ganan porque pues andan compartiendo este otro tipo de cosas. ¿Qué tanto también está afectando esto de la competitividad, este tipo de actos, oye? Bueno, por supuesto que el tema de la influencia indebida de las empresas, así le llamamos, desde los espacios donde yo trabajo en el tema de empresas y derechos humanos como analistas y expertos, es algo que de alguna manera pone en entredicho la competitividad, ¿no? Incluso la libre competencia entre las empresas, pues de alguna manera un desarrollo económico más equitativo de hecho, va en detrimento de los propios intereses de las empresas. Deja tú de las personas, ¿no? De a pie, que bueno, ahí sería como una conversación muchísimo más amplia, pero este tipo de cuestiones de acceder a los derechos a través de sobornos, por ejemplo, como el caso que estamos platicando, o de poder tener pues esas influencias directas, ¿no? Pues el teléfono básicamente del presidente de FIFA para decirle, yo quiero esto, sentémonos a hablar y esos acuerdos, ¿no? eh, que, bueno, todos los magnates mexicanos y otros países lo pueden tener, ¿no? Pero cuando se utilizan estos caminos indebidos de influencia, y otra vez, en algunos casos, acusaciones de delitos económicos como tal, ¿no? Como soborno, por ejemplo, eh, pues es algo no solo gravísimo desde el punto de vista legal, sino que además va en contra otra vez de la competitividad y va en contra de, pues, el acceso que pudiéramos tener de forma otra vez más democrática, más accesible, valga la redundancia, todas las personas que queremos participar, ¿no? De esta justa mundialista de alguna manera como espectadores, como afición de nuestros países, etcétera. Oye, pero estas prácticas, te lo pregunto desde tu expertise, ¿se Sí. vuelven normales en este tipo de grupos? O sea, ¿se vuelven ya parte incluso de su negociación? Hablábamos de las sedes, ¿no? Y el escándalo que lleva el FIFA Gate es ese, o sea, que se otorgaron sedes porque dieron más lana a los árabes, en pocas palabras, ¿no? Y luego te enteras de los contratos y luego vamos al 86 y te enteras, y luego te enteras también cómo fue la sede de Argentina en el 78 y parecería que es, pues yo como una parte de una negociación que se tiene que dar, o sea, tienes que sobar manos, ¿no? Con billete para que te tomen en cuenta. Mira, lamentablemente sí podemos observar que estos patrones se repiten
y que de alguna manera se han constituido como parte del modelo de negocios, ¿no? Del modelo de operación de estas empresas. Yo creo que casi casi lo tienen presupuestado, no lo dudaría, pues en su presupuesto anual, ¿no? Frente a este tipo de mega eventos deportivos, etcétera. Bueno, que cada X años tienen que apartar recursos, ¿no? Para este tipo de negociaciones. Otra vez, no lo he visto de primera mano, pero intuyo que hasta podríamos llegar a pensar que esto es así, que hay alguien en la empresa que sabe que ese dinero debe estar a disposición de alguna manera. Creo que el hecho de que no tengamos una vigilancia más estricta sobre el actuar empresarial, la propia arquitectura de estas empresas que se constituyen en varios países, ¿no? Aunque sepamos, por ejemplo, que son de origen mexicano, pues también están registradas en Estados Unidos, aquí y allá. Y esa arquitectura corporativa que le llamamos, que se ramifica en distintos sectores, en distintas jurisdicciones, es decir, países se registran aquí y allá, etcétera, hace que sea más difícil de perseguir la responsabilidad, ¿no? Como que la hacen más difusa, más difícil de encontrar, pues a quién y a dónde vamos a denunciar, ¿no? Y a investigar. Entonces, ese tipo de arquitectura corporativa, el modelo de negocios que incluye en casi que el modelo de precios, etcétera, y en su margen de ganancia, el poder eh, disponer de estos recursos para estas conductas, el tema de las influencias, es algo que se ha vuelto muy común y que lo vemos además en industrias de todos los sectores, en empresas de todos los países, sobre todo a nivel de grandes empresas, conglomerados o grupos empresariales. Yo te lo pregunto porque, bueno, 86, ¿qué tanto se ha hablado? Pues el tigre, el padre, el Ujú. FIFA Gate, el hijo, ¿no? O sea, de repente hasta parecería como herencias, eh, digo, no me gusta estigmatizar, pero en este caso, con los ejemplos claros que hay, pues te topas con que son hasta prácticas que se vuelven familiares, ¿no? Mira, sí, bueno, no sabría decirte si es específicamente algo de esta familia en lo particular, pero creo que sí es algo de estas empresas en lo particular, ¿no? Entonces, otra vez, la forma en que están diseñadas y siguen operando este modelo de negocios que tal vez se ha ido complejizando, como te digo, en esta arquitectura, es cada vez más sofisticado, entonces es cada vez más difícil de un poco poner el dedo en dónde está el problema y cómo lo vamos a atacar o a abordar. Y los liderazgos de estas empresas, por supuesto, que saben muy bien, pues, dónde están esos problemas, ¿no? No podemos decir que no se enteran. E incluso te diría, muchas de esas empresas tienen fundaciones filantrópicas, es el caso de Televisa, tienen sus departamentos de sustentabilidad, de responsabilidad social, etcétera. Y son iniciativas que pueden ser positivas, ¿no? No quisiera como desecharlas totalmente, pero que no cambian el fondo del asunto, que es esta forma de operar, donde de alguna manera eh, se sigue haciendo negocios de la forma tradicional, ¿no? En cuartos cerrados, en conversaciones entre personas, ¿no? Con mucho capital en juego y se llegan a acuerdos que a veces es difícil de desentrañar porque ocurren, pues, obviamente, en la opacidad, no son accesibles y transparentes a todas las personas. Por eso nosotros, quienes trabajamos estas cuestiones, siempre promovemos que haya mayor transparencia, que se le exija por ley a las empresas no solo publicar, que eso ya ha sido un avance en materia de transparencia, sus informes financieros, etcétera, sino también que sea mucho más pública su gobernanza, quién está detrás de las decisiones, cómo se toman. ¿Te acuerdas hace relativamente poco que salió la cuestión de la venta, bueno, perdona, del cambio en el órgano de gobernanza de Televisa, ¿no? Donde Emilio Azcárraga Gallán aparentemente se hacía a un lado, ¿no? Y dejaba otras dos personas. Si tú miras en los datos de la Bolsa de Valores el porcentaje de acciones que sigue reteniendo Emilio Azcárraga, sigue siendo el socio mayoritario, ¿no? Entonces cambió el título, digamos, ya no aparece como CEO, ¿no? Como director general, como presidente, aparecen estas dos personas que estaban en su equipo. Sin embargo, en cuanto a acciones como tal, la venta fue parcial, ¿no? Se dio más o menos el 11% de sus acciones a estas dos personas, que ya tenían acciones a su vez, y son los siguientes socios más importantes, ¿no? Pero realmente el accionista mayoritario sigue siendo él y su grupo, ¿no? Entonces, eh, a veces incluso las empresas hacen ciertos movimientos que dan la sensación de que se están
democratizando, que se están abriendo, que están cambiando sus prácticas, pero son cambios más bien de tipo cosmético, diría yo, ¿no? No hay un cambio profundo en ese modelo de negociar, de acceder muchas veces a estos negocios jugosos, ¿no? A estos permisos, licencias, concesiones y derechos. Y entonces ahí es donde tenemos que replantearnos si es que queremos exigir un cambio a futuro, un cambio real más profundo. Fernanda Hoppenheim, de verdad, Fernanda, muchísimas gracias por estos minutos para nuestra comunidad, para abordar este tipo de temas, oye. Con muchísimo gusto, a las órdenes en cualquier momento.